La tarde era espesa y tibia, cuando Héctor Zamudio, joven historiador de la Universidad Autónoma de Guanajuato, cruzó el umbral polvoriento de la antigua hacienda La Concordia. Desde hacía meses, investigaba sobre familias influyentes del Bajío durante los años 60 y la historia de los Barragán, una familia que había desaparecido sin dejar rastro, lo obsesionaba. Los registros oficiales eran inconsistentes. No había actas de defunción, solo rumores, locura, incendios, pactos. Había logrado obtener permiso de la alcaldía para explorar la propiedad, en ruinas desde hacía décadas. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas abiertas dejaban pasar la luz en haces rotos. Un silencio denso se respiraba, como si el tiempo mismo se hubiese detenido ahí. Subió las escaleras carcomidas, guiado por la intuición. El desván crujió bajo sus pasos. Entre baúles apolillados y retratos ennegrecidos por el tiempo, encontró una caja de madera pequeña, sellada con clavos oxidados. La abrió con cuidado, y allí, envuelto en una manta bordada con iniciales descoloridas, IBE, yacía un diario. Era de cuero curtido, con bordes desgastados. En la primera página, escrita con tinta azul desvanecida, una caligrafía femenina decía: Inés Barragán, enero de 1964. Lo que aquí escribo no es para ser entendido, sino para no olvidarlo. Héctor contuvo el aliento. El nombre coincidía con la hija menor del patriarca Eulogio Barragán. Nadie sabía qué había sido de ella. La historia, al fin, comenzaba a hablar. Antes de continuar con esta perturbadora historia real, suscríbete al canal para más relatos oscuros, basados en hechos inquietantes y documentos olvidados. Las primeras páginas del diario eran anodinas: descripciones del clima, actividades del día, el tedio de la vida en el campo. Pero desde la tercera entrada el tono cambiaba. La voz de Inés se volvía inquieta, casi paranoica. Escribía sobre ruidos nocturnos que la despertaban entre las 2 y las 3 de la madrugada. No eran ratas, no eran el viento, eran pasos y una voz que decía mi nombre. Narraba cómo, al bajar una noche para buscar agua, creyó ver a alguien cruzando el pasillo hacia el estudio de su padre, pero al encender las lámparas de gas no encontró a nadie. Solo el péndulo del reloj, oscilando con violencia. Lo más inquietante apareció en una anotación del 17 de febrero. Hoy encontré símbolos grabados en el suelo del establo viejo, círculos, letras que no entiendo, como runas. Felipe no los vio. Papá me prohibió volver allí. Héctor, fascinado, siguió leyendo. Las entradas se volvían cada vez más sombrías. Inés hablaba de su abuela muerta, de la devoción que el pueblo sentía por ella, pero también del miedo. Algunos la llamaban Doña Carmen la Santa, otros murmuraban que había sido bruja de sangre. Más adelante, escribió sobre un episodio que cambió su rutina. Una madrugada, al asomarse por la ventana de su habitación, vio una figura encapuchada caminando hacia la parte trasera de la hacienda, donde antes había un pozo sellado, el mismo que, según su madre, fue clausurado después de que un niño de la servidumbre cayera dentro y muriera. No sé quién era. Caminaba con lentitud, como si llevara algo en brazos. Cuando quise bajar a mirar, ya no estaba. Pero al día siguiente, las gallinas aparecieron degolladas. La escritura de Inés era clara, pero en esas páginas se tornaba temblorosa. Algunos pasajes estaban tachados, otros escritos con evidente desesperación. Héctor tuvo que detenerse varias veces, tratando de procesar lo que leía. Había algo profundamente perturbador en esas palabras, no por lo explícito, sino por lo que dejaban sin decir. En la última entrada de esa primera sección del diario, Inés escribió: Dolores ya no me mira a los ojos. Mamá reza todo el día, pero no entra a la capilla. Papá ha cerrado el despacho con llave. Y Felipe ya no habla, solo me observa, como si supiera que yo también escucho la voz. Hay algo enterrado aquí. Lo siento respirar. Héctor cerró el diario lentamente.
El atardecer teñía de rojo las paredes de la vieja hacienda. Algo se agitaba en su pecho. No solo fascinación histórica, sino un temor sutil, frío, que se le pegaba a la piel. Sentía que al leer aquellas palabras había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar, y aún le quedaban muchas páginas por descubrir. La hacienda La Concordia había pertenecido a los Barragán por más de 4 generaciones. Situada en las afueras de Salamanca, Guanajuato, era una construcción sólida de piedra volcánica, rodeada por campos de maíz y agave. Aunque majestuosa por fuera, por dentro había comenzado a mostrar las grietas del tiempo. El esplendor de otros años se desvanecía como pintura descascarada. Don Eulogio Barragán, el patriarca, era un hombre de rostro endurecido, bigote impecable y mirada que imponía silencio. Hijo único de una línea de hacendados, creció con la convicción de que el poder no se heredaba, se defendía. Dueño de vastas tierras y silencios, mantenía bajo control no solo a sus trabajadores, sino también a su familia. Nadie hablaba cuando él lo hacía. Nadie cuestionaba sus decisiones. Su esposa, Carmen de la Torre, a quien todos llamaban Doña Carmen aunque hubiese muerto años antes, había sido tan temida como respetada. Las viejas del pueblo aún recordaban cómo curaba con plantas. Hablaba sola en la capilla y cerraba las puertas al anochecer, murmurando oraciones que no eran del rosario. La muerte de Carmen no fue llorada. Fue un suspiro colectivo de alivio. La hija menor, Inés, era distinta a todos, delicada, observadora, con una curiosidad que no encontraba cabida en la vida cotidiana de la hacienda. Desde pequeña sentía que algo no encajaba, como si todos supieran algo que ella no. Su pasión por los libros, provenientes de una vieja biblioteca clausurada por su padre, era su refugio. Escribía en su diario con una necesidad urgente, como si las palabras pudieran protegerla. Dolores, la hermana mayor, era el contraste absoluto. Sumisa, de voz baja, siempre vestida con recato. Parecía aceptar con serenidad todo lo que ocurría en la casa. Ayudaba a la madre en los rezos, cuidaba de Felipe con devoción y nunca, bajo ninguna circunstancia, contradecía a su padre. Algunos pensaban que Dolores había nacido con un alma vieja, otros que simplemente había aprendido a sobrevivir sin levantar la vista. Felipe, el menor, era un niño enfermo desde el nacimiento. Sus pulmones eran débiles, su piel pálida, su voz apenas un susurro. A los 10 años ya había estado más tiempo en cama que en el campo. Las sirvientas evitaban estar solas con él por las noches. Decían que hablaba dormido en lenguas desconocidas, que reía cuando no había motivo y que sus ojos, a veces, parecían mirar más allá de las paredes. La familia vivía en una rutina rígida. Se rezaba antes de cada comida, se trabajaba al amanecer. Las puertas se cerraban al anochecer y nadie salía después del toque de campana. El padre tenía prohibido hablar del pasado. Nadie mencionaba a la abuela. Las criadas eran reemplazadas con frecuencia. Muchas renunciaban sin explicación. Inés se preguntaba por qué todos parecían vivir con miedo. No era un miedo abierto ni escandaloso, sino uno silencioso, contenido, como el de los animales que presienten una tormenta. Los gestos, las miradas esquivas, el modo en que las empleadas se santiguaban al pasar por ciertas habitaciones, todo hablaba de una tensión profunda. Una tarde, mientras ayudaba a Felipe con sus dibujos, Inés le preguntó por qué no dormía bien. El niño la miró con seriedad infantil y respondió: «Porque la abuela viene por las noches y me cuenta secretos». Inés se quedó paralizada. Felipe hablaba con una calma perturbadora. No parecía inventar. Ella lo observó sin saber qué decir, pero antes de poder preguntar más, Dolores entró a la habitación y el niño cayó de inmediato. Su rostro se volvió de piedra. Esa noche, Inés no pudo dormir. El viento silbaba entre las rendijas de la casa y por primera vez entendió que algo dormía con ellos desde hacía años. Algo que no se atrevía a nombrarse, pero que respiraba con ellos, comía con ellos y esperaba en el silencio. Poco a poco, comenzó a entender que su familia no solo estaba marcada por la tragedia, sino por algo más antiguo, una deuda, tal vez.
una promesa no cumplida, a un pacto sellado en tiempos que nadie quería recordar. Y cuanto más miraba a los ojos de su padre, más comprendía que él lo sabía todo, y que haría cualquier cosa para que nadie más lo supiera. El mes de marzo llegó con noches más templadas, pero en la hacienda La Concordia el aire se volvió más espeso, cargado de una tensión que ni siquiera el sol lograba disipar. Inés había comenzado a notar no solo lo que veía y sentía, sino también lo que escuchaba. Sus noches eran cada vez más agitadas, su sueño ligero, y los susurros, esas voces susurrantes que no parecían provenir de ningún rincón lógico, se volvieron parte de su rutina nocturna. Las escuchaba entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando la casa entera estaba en silencio. Comenzaban como murmullos apagados, como el murmullo del viento rozando las rendijas. Luego se hacían más nítidos. Algunas noches era solo su nombre, repetido en un tono grave, casi burlón. Inés, Inés. Otras veces, frases enteras, en un idioma que no reconocía. La primera vez que intentó contarle a Dolores, ésta simplemente le respondió con una mirada vacía y un murmullo. Tú también las escuchas, entonces, nada más. Ni una palabra adicional. Aquel silencio la consumía. Intentó buscar respuestas en los libros de la biblioteca prohibida. Allí encontró tratados antiguos sobre supersticiones locales, creencias indígenas, relatos de mujeres que hablaban con los muertos. Pero nada coincidía del todo con lo que ella vivía. Una noche, decidida a comprobar que no estaba perdiendo la razón, tomó una vela, envolvió su chal en los hombros y bajó hasta el zaguán. Avanzó hacia el pasillo que conducía al ala norte, donde el aire se sentía más denso. A cada paso, la madera crujía bajo sus pies. A la altura del salón de música las voces aumentaron. Claras, distintas. Una femenina, que sollozaba. Otra masculina, que murmuraba con insistencia. Se detuvo. La llama de la vela titiló como si alguien soplara desde la oscuridad. Entonces sintió que no estaba sola. Una presencia, no un cuerpo sino algo más, la observaba. Dio media vuelta y subió corriendo las escaleras. Cerró la puerta de su habitación con pestillo y se arrojó sobre la cama, temblando. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Nadie mencionó ruidos, ni susurros, ni voces. Cuando intentó hablar con Felipe, él simplemente sonrió. Una sonrisa rara, torcidita, y dijo: «La señora quiere que sepas que no puedes esconderte para siempre». Inés se quedó paralizada. No le preguntó quién era la señora. Su instinto le gritaba que no debía saberlo. Todavía. Ese mismo día, se aventuró al establo viejo, aunque su padre lo había prohibido. Desde fuera parecía un cascarón abandonado. Entró por una rendija lateral. Polvo, telarañas y restos de madera carcomida. Pero al avanzar lo vio, grabado en el suelo de tierra endurecida, un círculo irregular de símbolos extraños. Algunos parecían letras, otros eran figuras imposibles de interpretar. Parecían recientes, habían sido marcados con algo afilado. Sintió un mareo repentino. El aire se volvió espeso y caliente. La cabeza le zumbaba. De pronto escuchó pasos afuera. Se agazapó detrás de un pilar de ladrillo. Vio a su padre pasar frente a la entrada. Llevaba un cigarro encendido y murmuraba algo entre dientes. No entró, pero se detuvo un momento, como si supiera que alguien estaba ahí. Luego se alejó lentamente. Inés salió cuando el silencio fue absoluto. Corrió de regreso a la casa, con el corazón latiendo como tambor. Esa noche las voces no la dejaron dormir. Y no solo eso, el reloj del pasillo marcaba las 3 en punto, pero sonó 5 veces. Esa anomalía la heló por dentro. Al día siguiente, se armó de valor y le preguntó directamente a Dolores por el establo. ¿Quién hizo esos símbolos? Dolores, sin levantar la vista de su costura, respondió: «No preguntes cosas que no tienen respuesta». Papá se enoja cuando alguien va ahí. ¿Y por qué? Porque lo que está debajo no debe ser molestado. Inés sintió que cada palabra de su hermana era una piedra más en su pecho. Dolores sabía.
Todos sabían algo, menos ella. Y por algún motivo, ese conocimiento era tan peligroso como las voces que recorrían la casa de madrugada. En la siguiente entrada de su diario, Inés escribió: «Esta casa respira por las noches, la madera cruje, las paredes sudan. No sé si estoy perdiendo la razón o si todo lo que creía sobre el mundo está a punto de romperse». Y entre líneas, lo más perturbador: «Hoy tuve la certeza de que alguien me observa desde dentro del espejo». Inés despertó empapada en sudor. Era la cuarta noche consecutiva con sueños extraños, y esta vez el rostro que la miraba desde el umbral de la capilla no era desconocido. Era el de su abuela, doña Carmen, con los ojos hundidos y los labios moviéndose sin emitir sonido. En el sueño, la anciana sostenía un rosario que goteaba sangre. La imagen la persiguió todo el día. Intentó concentrarse en sus tareas, pero la figura de su abuela volvía una y otra vez, no como recuerdo, sino como una advertencia. Ya no podía negar que el nombre de Carmen pesaba sobre la hacienda como un velo negro. Esa tarde, decidió buscar entre las cosas antiguas que permanecían guardadas en el armario del ala sur, un cuarto que había estado cerrado desde la muerte de la abuela. Consiguió la llave en la habitación de su madre, quien pasaba cada vez más tiempo en silencio, rezando compulsivamente, sin responder a las preguntas de nadie, y entró al recinto, que olía a eucalipto seco, polvo y algo más, algo rancio, casi metálico. Allí, entre baúles con mantas bordadas y sombreros de ala ancha, halló una caja de madera con un candado oxidado. La forzó con una espátula vieja. Dentro encontró cartas atadas con hilo rojo, hojas secas de plantas y un pequeño amuleto envuelto en tela negra. Era una figura tallada en madera, con ojos de obsidiana y una boca abierta en forma de espiral. No parecía católica, no parecía de este mundo. También encontró una libreta delgada con las iniciales CB grabadas a mano. No era un diario, sino una colección de anotaciones dispersas, algunas en español, otras en una lengua que Inés no reconocía. Los fragmentos que podía leer hablaban de limpias, sellos protectores, sacrificios simbólicos y una mención recurrente a la raíz bajo la tierra. Lo más desconcertante fue un pasaje que decía: «La sangre del linaje es la llave. Si el pozo se abre sin ofrenda, la casa será devorada desde dentro». Inés cerró el cuaderno con manos temblorosas. De pronto, todo encajaba con una lógica retorcida. El pozo, los símbolos, las voces, las miradas evasivas. Su abuela no solo había practicado rituales, había dejado instrucciones. Al anochecer volvió a su habitación con el amuleto guardado bajo la blusa. No sabía por qué lo había tomado, pero sentía que debía hacerlo. Esa noche volvió a soñar con la capilla. Esta vez, doña Carmen estaba de pie frente al altar, pero no rezaba. Cantaba una melodía monótona, hipnótica, mientras el suelo a sus pies se agrietaba. De esa grieta emergía una sombra sin forma que la abrazaba como a una madre. Al despertar, Inés comprendió que no debía ignorar lo que su instinto le gritaba. Comenzó a preguntar discretamente a las criadas mayores sobre la abuela. La mayoría se santiguaba y cambiaba de tema. Solo una, Magdalena, aceptó hablar. Ella no era mala, pero no era de este mundo, sabía cosas que asustaban hasta a los curas. Una vez, el padre Ciriaco vino a bendecir la casa y salió blanco como cal. Dijo que la capilla no era lugar para misa. «¿Y por qué nadie dice nada?», preguntó Inés. «Porque su sangre sigue aquí, porque el pacto no ha terminado». Magdalena no quiso decir más. Esa misma noche, empacó sus cosas y se marchó sin despedirse. La casa volvió a hundirse en su silencio denso. Inés, cada vez más sola, encontró consuelo solo en su diario. Allí escribió: «La figura de mi abuela no me persigue por culpa, lo hace por advertencia. No sé qué abrió, pero sé que aún está abierto. Y alguien, o algo, está empezando a salir». Desde ese día, el rostro de doña Carmen apareció en todos los espejos de la casa, aunque solo por un segundo,
como un parpadeo de otro tiempo. Inés dejó de mirarse directamente. Empezó a cubrir los espejos con sábanas, siguiendo un impulso ancestral que no entendía del todo. Felipe comenzó a enfermar de nuevo. Dolores pasaba horas sentada a los pies de su cama, sin hablar, murmurando oraciones que no estaban en el catecismo. Inés trataba de hablar con su madre, pero ésta se limitaba a cerrar los ojos y repetir: «La sangre llama, la sangre llama». A veces, en medio del día, Inés creía oír a la abuela susurrar su nombre en el viento, no como una amenaza, sino como un aviso desesperado, como si supiera que el tiempo se acababa. Inés despertó con un pensamiento persistente: el pozo. Aquella estructura olvidada detrás del establo, cubierta de maleza y silencio, no había salido de sus pensamientos desde la noche en que creyó ver a alguien llevándose algo hacia allí. Su abuela lo había mencionado, su diario lo insinuaba, y ahora la realidad empezaba a girar en torno a ese punto ciego. Decidida, se levantó antes del amanecer, se envolvió en su chal de lana gruesa y salió por la puerta trasera. La niebla era espesa y el suelo húmedo. Avanzó entre los arbustos secos, guiada solo por la intuición y un recuerdo impreciso de los relatos de su infancia. Encontró el pozo entre espinos y ramas. Estaba cubierto con una tapa de piedra agrietada, asegurada con cadenas oxidadas. Alrededor la tierra parecía más negra, como si hubiera sido quemada. Al acercarse sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El aire allí no era igual. Olía a hierro, a humedad antigua, a encierro. Se arrodilló, tocó la piedra, y al hacerlo, escuchó un leve murmullo que no venía de ningún lado, pero que estaba ahí. Se incorporó sobresaltada. El murmullo cesó. Se obligó a respirar hondo. La piedra estaba caliente. Volvió a la casa en silencio. Durante el desayuno nadie mencionó su ausencia. Felipe no hablaba, pero la miró con ojos que no eran de niño. Dolores apenas probó bocado. Don Eulogio hojeaba el periódico con la calma de un verdugo. Esa noche, Inés tuvo un sueño distinto. No era su abuela esta vez, sino ella misma, caminando hacia el pozo bajo un cielo sin estrellas. Vestía un camisón blanco y sus pies estaban sucios. Cuando llegó al borde del pozo, se miró dentro. No había agua, solo oscuridad. De esa oscuridad emergió una voz. «Ya casi estamos completos», despertó gritando. Dolores entró corriendo, la abrazó fuerte y por primera vez habló con voz firme. «No vuelvas allí sola. ¿Tú también sabes?» Dolores no respondió. Solo le tomó el rostro con manos temblorosas y murmuró. La abuela selló algo. «Pero papá, él intenta abrirlo otra vez». Inés sintió cómo el piso bajo sus pies se volvía inestable. Cada pieza del rompecabezas encajaba con un eco aterrador. El silencio de su familia no era ignorancia, era miedo. Miedo a algo que había estado dormido. Hasta ahora. Los días siguientes se volvieron confusos. La temperatura dentro de la casa bajaba por las noches. Las velas parpadeaban incluso sin corrientes de aire. El reloj del comedor se detenía a las 3:13 cada madrugada. Las criadas evitaban pasar por el ala norte, donde el despacho de don Eulogio permanecía cerrado con llave. Inés intentó confrontar a su madre, quien apenas podía sostener una conversación coherente. Repetía frases como rezos sin sentido. «La sangre guarda, la piedra encierra, si la piedra se rompe, se desata el hambre». Y una frase que heló la sangre de Inés. «Tú eres la última llave». Esa tarde, Inés decidió revisar los registros parroquiales en el pequeño archivo que la familia conservaba. Allí, en un libro de nacimientos y defunciones antiguos, encontró una hoja doblada con el nombre de un niño fallecido en 1923, Jacinto, hijo de una criada, ahogado en el pozo. La causa de muerte estaba tachada con tinta negra, pero debajo alguien había escrito con otra letra: «Entregado por necesidad». Se aceptó el precio. El corazón le latía con fuerza. Quiso detener la lectura, pero no pudo. Más abajo, otra nota.
Doña Carmen cerró la puerta. Pero el hambre nunca termina, solo se pospone. Volvió a su habitación cargando ese peso. Encendió una vela, sacó el diario de su abuela y comenzó a leer en voz alta los pasajes que antes no había comprendido. Las palabras parecían tener eco en las paredes. A cada frase, el aire se espesaba y la vela crepitaba con fuerza. Entonces, algo cayó del techo. Era un pájaro muerto, un cuervo. En el centro de su pecho, alguien había dibujado el mismo símbolo del suelo del establo. Inés gritó. Dolores entró corriendo, y al ver la escena, no se sorprendió. Solo dijo, «Ya empezó». La noche llegó con una opresión insoportable. Desde su ventana, Inés vio una figura caminar hacia el pozo. Llevaba una lámpara y algo envuelto en mantas. Parecía su padre, y supo, sin necesidad de verlo de cerca, que el pozo ya no estaba sellado como antes. La Hacienda La Concordia se preparaba para su evento anual más importante, la fiesta de San Miguel, patrón del pueblo y de la familia Barragán desde tiempos remotos. Era una tradición que se remontaba a generaciones, un acto público de devoción religiosa, pero también una muestra de poder. En medio de los rumores que comenzaban a circular por la región, don Eulogio decidió que este año no se suspendería nada. Al contrario, debía hacerse con más esplendor que nunca. Inés percibía el ambiente como si fuera una pantomima. Música, guirnaldas, misas, flores. Pero todo le parecía falso, forzado, como un intento desesperado por cubrir la podredumbre con papel brillante. Dolores preparaba los altares con manos rígidas. Su madre no salía del oratorio. Felipe no asistía a los ensayos del coro infantil. Y su padre estaba más presente que nunca, supervisando cada detalle con un fervor casi fanático. La tarde de la celebración, los invitados llegaron de todas partes. Hacendados vecinos, comerciantes, incluso algunos representantes de la iglesia. Inés los observaba desde la escalera, como quien presencia un desfile de máscaras. La música llenaba el aire, pero bajo el sonido de los violines y guitarras, ella creía escuchar otra melodía, un canto bajo, sordo, casi subterráneo. Durante la misa al aire libre, presidida por el padre Gabriel, un sacerdote nuevo que había reemplazado al legendario padre Ciriaco tras su misteriosa desaparición, Inés notó algo inquietante. Su padre se acercó al altar con una vela encendida en cada mano. Era parte de un gesto simbólico, pero cuando entregó una de las velas al sacerdote, murmuró algo que el joven clérigo no pareció entender del todo. Sin embargo, su rostro palideció levemente, como si algo en esas palabras le hubiera perturbado. Tras la ceremonia, mientras todos comían y bebían, Inés se acercó a la pequeña capilla lateral para buscar un poco de tranquilidad. Al entrar, notó que el altar tenía un ramo de flores secas en lugar de frescas, como dictaba la tradición. En su centro, un pequeño objeto de madera descansaba entre las velas, el mismo amuleto que ella había encontrado en las pertenencias de su abuela. Se suponía que estaba guardado en su habitación. Retrocedió con rapidez. Al girar, se topó con Felipe, que estaba de pie en la puerta. No debía estar allí y, sin embargo, su rostro no mostraba culpa. Solo tristeza. Dijo en voz baja, «Me duele cuando cantan». Inés quiso abrazarlo, pero él se apartó y salió corriendo. Lo buscaron durante horas. Los empleados revisaron los establos, el campo de agave, los dormitorios. Finalmente, lo encontraron en el jardín antiguo, sentado frente a una fuente seca con los pies descalzos y las manos cubiertas de tierra. No hablaba. Solo miraba al cielo con los ojos abiertos de par en par. Dolores lo bañó en silencio. Inés trató de hablar con él, pero solo consiguió una frase, pronunciada como un secreto que ardía. «La piedra está rota, pero no del todo. Falta uno». Esa noche, Inés no pudo dormir. Mientras los invitados se despedían, oyó a su padre discutir con el padre Gabriel en la biblioteca. No alcanzó a escuchar todo, pero una frase de Eulogio retumbó en la madera.
No es su lugar cuestionar lo que fue sellado por fe y sangre. El cura salió poco después, pálido y apretando un pequeño crucifijo entre los dedos. No volvió a aparecer en la hacienda. Al día siguiente, las criadas comenzaron a abandonar la propiedad una por una. Decían que durante la fiesta habían visto cosas que no se podían explicar, sombras que pasaban por los muros, platos que caían solos, un retrato de doña Carmen que lloraba gotas negras. Inés supo que algo se había desencadenado. No era un evento, era un punto de no retorno. La fiesta no había apaciguado nada. Al contrario, parecía haber alimentado aquello que vivía bajo la tierra. En su diario, escribió esa noche: todo fue una ofrenda, los rezos, las luces, el altar, pero no para San Miguel. Papá no reza a Dios, reza a otra cosa, y nosotros somos parte del ritual. El día después de la fiesta, el silencio se volvió más pesado que nunca. Las paredes parecían absorber los sonidos, y los pocos trabajadores que quedaban caminaban cabizbajos, evitando cruzar miradas. Inés despertó con el presentimiento de que alguien la había estado observando durante la noche, pero no encontró señales, solo su ventana abierta, aunque recordaba haberla cerrado. Dolores no apareció en el desayuno. Inés fue a buscarla y la encontró sentada junto a Felipe, que dormía profundamente. Lola tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y miraba al vacío. No parpadeaba, no hablaba. «Lola, necesito que me digas la verdad», dijo Inés con voz firme, cerrando la puerta tras de sí. «Ya no podemos seguir fingiendo que esto es normal. Lo del pozo, lo del símbolo, las voces, tú lo sabes, ¿verdad?» Dolores no reaccionó al principio, pero tras unos segundos bajó la mirada. Se humedeció los labios y respondió en un susurro casi quebrado: «Siempre lo he sabido». Esa confesión abrió una herida larga y dolorosa. Inés se sentó a su lado. Por fin, la niebla comenzaba a disiparse. «¿Desde cuándo?» «Desde que tenía 8 años. Fue la primera vez que vi a papá llevar algo al pozo. Era de noche. Yo lo seguí. Llevaba una caja. La dejó junto a la piedra, murmuró unas palabras, y la tierra se movió. Inés sintió que se le aflojaban los huesos. ¿Y mamá? Mamá cerró los ojos hace años. Prefirió volverse ciega y muda antes que enfrentar lo que papá y la abuela habían hecho. ¿Qué hicieron, Lola?» Dolores respiró hondo. Su voz era frágil pero precisa. La abuela selló algo bajo la tierra. Algo que, según ella, traía la fertilidad a los campos y protegía a la familia. Pero también exigía cosas: sangre, dolor. Papá no solo continuó con el rito, lo transformó, lo hizo suyo, y ahora, lo que duerme abajo quiere más. Inés tragó saliva con dificultad. ¿Qué significa la sangre es la llave? Somos nosotras, nuestra sangre, nuestra línea. Somos el vínculo con lo que hay ahí abajo. Por eso Felipe, por eso tú y por eso yo, por eso el pozo. Dolores asintió lentamente. Papá lo deselló en secreto. Cree que puede controlar lo que está despertando. Cree que puede usarlo como antes, pero no entiende que lo que está debajo no negocia. Solo espera. Un escalofrío recorrió la columna de Inés. Quiso pensar que aún había tiempo para detener todo, pero sabía que era una ilusión. Todo ya había comenzado mucho antes de que ella naciera. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Porque tenía miedo, porque pensé que si tú no sabías, no te tomaría. Pero me equivoqué. La abuela me lo dijo en sueños. Cuando las 3 campanas suenen a la vez, la puerta se abrirá del todo, y esa noche está cerca. Inés recordó el reloj marcando horas erráticas, las velas apagándose solas, los pájaros muertos, las sombras. Todo apuntaba al mismo lugar: el pozo, la grieta, la deuda. Dolores sacó de su bolsillo una medalla antigua, corroída por el tiempo. Esto me lo dio la abuela antes de morir. Dijo que si todo se salía de control debía dártelo a ti, que tú podrías elegir. ¿Elegir qué? Si romper el vínculo o completarlo. Inés tomó la medalla. Era de bronce,
con una figura en relieve imposible de identificar. No era un santo, no era un símbolo religioso. Era una forma ambigua, casi humana, rodeada por tentáculos o raíces. La miró un segundo y sintió que algo se agitaba dentro de ella, como un recuerdo que no le pertenecía. Dolores bajó la voz. «Tienes que decidir pronto. Papá se está preparando. Él no va a detenerse. ¿Y tú? Yo solo quiero protegerte. Pero ya no sé si eso es posible». El día pasó sin sobresaltos, pero en el aire se sentía la calma previa al desastre. Inés permaneció junto a Felipe, quien aún dormía. Dolores no se separaba de ellos, su madre no comió, y don Eulogio desapareció durante horas. Esa noche, mientras escribía en su diario, Inés dejó una frase inconclusa. Dolores sabía todo, y sin embargo, ¿por qué siento que todavía me oculta lo más importante? La noche cayó densa sobre la hacienda. Inés no lograba conciliar el sueño. Tenía la medalla bajo la almohada, como si eso pudiera ofrecer algún tipo de protección. Cada sombra le parecía más oscura que antes. El silencio no era vacío. Tenía cuerpo, peso, intención. Cerca de la medianoche, escuchó pasos fuera de su habitación. Pasos firmes, seguros. Se incorporó con el corazón latiendo como un tambor. Abrió la puerta con cuidado y vio a su padre cruzando el corredor con una lámpara en la mano. Llevaba una túnica negra, larga que jamás había visto antes. En su mano libre sostenía un libro grueso. Inés lo siguió en la oscuridad, manteniéndose a una distancia prudente. Eulogio cruzó el zaguán, bajó por el corredor del ala norte y salió por la puerta trasera. Inés sintió el impulso de regresar, pero algo dentro de ella, una mezcla de miedo, necesidad y furia, la obligó a continuar. Lo siguió hasta el establo viejo. A través de una rendija, observó lo que jamás habría imaginado. Allí, alrededor del círculo de símbolos grabados en la tierra, había otros 4 hombres vestidos de la misma forma. No reconoció sus rostros. Uno de ellos murmuraba en voz baja, y el eco de sus palabras parecía no obedecer las leyes del sonido. El idioma no era español ni latín, era algo más antiguo, algo ajeno. Don Eulogio tomó la palabra. Su voz era firme, ceremoniosa. El sello se ha debilitado. La sangre llama. La piedra ha sido tocada. Es hora de restaurar el pacto, con obediencia, con ofrenda. Los otros asintieron en silencio. Uno de ellos extendió una bolsa de tela. De su interior extrajo lo que parecía un corazón animal, aún palpitante. Lo depositó en el centro del círculo. Otro arrojó puñados de tierra negra. Eulogio abrió el libro y leyó en voz alta, mientras el fuego de las lámparas parpadeaba de forma antinatural. Inés contuvo un grito. Sentía las piernas temblarle. Su cuerpo reaccionaba con repulsión, pero su mente no podía apartarse de lo que presenciaba. Aquel ritual no era una representación ni una farsa. Era real. El aire vibraba, la tierra se agitaba, algo respondía desde abajo. De pronto, una de las lámparas estalló. Los hombres se sobresaltaron, el círculo brilló por un instante y luego se apagó todo de golpe. En medio de la oscuridad se oyó un susurro que no provenía de ninguno de ellos. Falta aún, falta uno. El grupo se dispersó. Don Eulogio fue el último en marcharse. Inés esperó un largo rato antes de moverse. Cuando por fin regresó a la casa, sintió que todo dentro de ella había cambiado. Esa madrugada el viento sopló con fuerza, las puertas se abrieron solas, Dolores despertó gritando, Inés corrió a su habitación. «¿Lo viste?», susurró Lola con la mirada desorbitada. «Ellos ya lo llaman por su nombre». «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó Inés. «¿Qué están haciendo?». «Son los últimos que quedan del círculo, amigos de papá, todos antiguos, todos con pactos heredados, son parte de lo mismo, nunca lo dejaron, pero ahora algo salió mal, ¿verdad?». Inés asintió. El círculo se rompió, algo salió, y ahora quiere más. Dolores abrazó sus piernas en la cama como cuando era niña.
Yo también soñé con él. Me dijo que ahora camina con libertad, que ya no está preso al pozo, que nos escucha hasta cuando respiramos. Inés no quiso responder. Sacó la medalla del cajón y la puso sobre la mesa. ¿Qué pasa si elegimos no ofrecer nada más? Dolores no respondió de inmediato. Su voz tardó en salir. Entonces él tomará lo que le pertenece y lo que no. Durante el día, don Eulogio no mencionó nada, ni la ceremonia, ni los hombres, ni el pozo. Se comportaba como si nada hubiera sucedido. Pero Inés lo observaba con otros ojos. Su padre ya no era solo un hombre poderoso. Era un siervo, un instrumento. Inés pasó la tarde encerrada, revisando los papeles de la abuela. Allí encontró un dibujo del círculo, una versión más antigua, con símbolos distintos. Bajo el dibujo una advertencia: nunca completar sin la sangre del inocente. Entonces lo comprendió. Felipe. Él era la pieza final, el sacrificio pendiente, y ella no estaba dispuesta a permitirlo. Felipe despertó gritando. No fue un grito de dolor físico, sino algo más profundo, más primitivo. Un aullido ahogado que brotó desde el fondo de su garganta, como si alguien o algo hablara a través de él. Inés corrió hasta su habitación y lo encontró temblando, cubierto en sudor, con los ojos vidriosos y las manos crispadas. Dolores intentaba calmarlo con oraciones, pero él no la oía. «Hay cosas en mi sangre», chillaba Felipe. «Queman, queman por dentro». Inés lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo ardía. Era como si tuviera fuego bajo la piel. Los labios del niño murmuraban palabras que no entendía, pero que no sonaban como del mundo. Ella lo llamó. Le suplicó que volviera en sí, y después de varios minutos su respiración comenzó a calmarse, pero no hablaba. Solo la miraba, sin pestañear. Dolores trajo un paño húmedo. Inés le susurró: «Esto no es fiebre, no es una enfermedad». «Lo sé», respondió Lola sin alzar la vista. «¿Desde cuándo pasa?» «Desde la fiesta. Cada noche se pone peor». Esa misma tarde, Inés revisó sus cuadernos, las notas de su abuela, y una vez más el diario donde había registrado cada extraña aparición, cada palabra suelta. Todos los signos apuntaban a lo mismo. Felipe estaba siendo marcado. No por elección, sino por derecho. Era el menor, el más débil, el más puro, el inocente. Inés lo observaba dormir, cada vez más pálido, más lejano. Su cuerpo parecía encogerse bajo las sábanas. Las venas de sus brazos se marcaban de forma extraña, como si formaran símbolos bajo la piel. Su respiración se volvía irregular justo a las 3 de la madrugada, siempre a esa hora. Siempre con un temblor en la casa. Una de las criadas, Beatriz, se atrevió a hablar esa mañana. La encontraron rezando frente a la capilla, con los ojos llorosos y el rostro demacrado. «Ese niño está tocado», dijo con voz quebrada. «¿Cómo estuvo el otro? ¿Cómo estuvo Jacinto?» «¿Quién era Jacinto?», preguntó Inés. Beatriz tardó en responder. Miraba hacia el suelo como si cada palabra fuera un pecado. «Mi hermano trabajaba aquí. Era un niño bueno, cayó al pozo hace muchos años. Dijeron que fue un accidente, pero no lo fue. Yo lo vi, lo llevaron, lo ofrecieron, como ahora quieren hacer con Felipe». Dolores se acercó y le tomó la mano con suavidad. «¿Qué viste esa noche?» «Vi a la señora Carmen con una túnica. Vi a su esposo leyendo de un libro viejo. Vi cómo ataron a Jacinto. Yo era muy chica, no entendía, pero nunca olvidé. Nadie me creyó. Me obligaron a callar. Me dijeron que si hablaba, me llevaría la misma sombra que se llevó a él». «¿Por qué seguiste aquí?», preguntó Inés con voz rota. «Porque tengo miedo. Porque sé que si me voy me seguirá. Pero si me quedo puedo rezar, puedo avisar, aunque nadie escuche». Inés la abrazó. No dijo más. Pero en su interior algo se quebró. Esa noche Dolores le entregó a Inés un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro. «Es de la abuela, una mezcla para cortar la conexión. Se usaba en casos de posesión. No cura, pero retrasa». «¿Y si no funciona?».
Entonces no queda más que esconderlo, sacarlo de aquí, romper el ciclo. Pero antes de que pudieran decidir algo, Felipe volvió a convulsionar. Esta vez con más violencia. De su boca salía espuma, y sus ojos se pusieron completamente negros por varios segundos. Inés gritó. Dolores recitó frases desesperadas mientras lo sostenía. Cuando todo terminó, el niño quedó inconsciente, pero en su pecho, grabado en la piel como por fuego, apareció un nuevo símbolo, uno que ambas reconocieron de inmediato. Era el mismo del suelo del establo. «Lo están reclamando», murmuró Dolores. «No vamos a dejar que lo tomen», dijo Inés. «Haré lo que tenga que hacer, pero Felipe no será la ofrenda». Dolores asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esa madrugada, mientras el niño dormía entre fiebre y temblores, Inés escribió en su diario: «No sé si puedo salvarlo, pero sí sé que no permitiré que repitan lo que hicieron con Jacinto. No seré cómplice de otro sacrificio. Prefiero que arda esta casa antes de ver cómo lo entregan». El amanecer llegó sin alivio. Felipe seguía dormido, pero su cuerpo se estremecía, como si soñara con algo que no podía contar. Dolores no se separaba de él. Inés, incapaz de quedarse quieta, rebuscó entre los estantes del despacho abandonado de su abuelo, ahora clausurado y polvoriento, con la esperanza de encontrar algo que explicara lo que aún no lograban comprender del todo. Detrás de un panel suelto de madera, oculto entre libros de contabilidad y mapas de siembra, encontró una caja más pequeña. Dentro, una libreta delgada encuadernada en cuero reseco y marcada con las iniciales CB. Era el diario personal de doña Carmen. Las primeras páginas hablaban de su juventud, de la vida en la hacienda, de las dificultades de la guerra y de los rituales ancestrales que su madre le había enseñado, heredados de una línea de mujeres que no eran ni brujas ni santas, sino guardianas. Carmen no creía en el diablo, creía en la tierra, en sus pulsos, en los pactos antiguos que algunos llamaban superstición y otros verdad. Pero conforme avanzaba la lectura, el tono cambiaba. La voz de Carmen se volvía más sombría. Había intentado sellar una grieta que no debía haberse abierto nunca, un pozo que no era solo profundo, sino eterno. Allí abajo no había agua ni piedra, sino una presencia dormida, algo que se alimentaba del ciclo de vida de la familia, algo que respiraba su miedo, su culpa y su sangre. Escribía que el primer sacrificio había sido accidental, un bebé muerto al nacer, sepultado junto al pozo. Pero después, con cada generación, el ciclo continuaba, no porque lo buscaran, sino porque lo exigía. Y cada vez la deuda crecía. El niño Jacinto fue el último que Carmen permitió. A cambio, selló el pozo con un conjuro que requería 3 elementos: sangre directa, símbolo sellado y silencio perpetuo. Pero Eulogio no cumplió. Cuando Carmen murió, él rompió el pacto. Buscaba no solo protección, sino poder, y para eso debía liberar lo que dormía. Debía hacer su propio trato. Uno que exigía más que sangre, uno que requería sacrificar la raíz de su propio linaje. Al final del diario, una frase escrita con tinta temblorosa cerraba el relato: «Si él lo desata, solo el que lleve mi sangre y esté dispuesto a morir sin miedo, podrá detenerlo». Inés cerró la libreta con las manos heladas. Ahora lo sabía todo, y saberlo la condenaba. El ritual no era solo un acto de oscuridad. Era un contrato, un pacto sellado por generaciones, y solo alguien con la sangre de Carmen podía enfrentarlo. Pero no bastaba con desearlo. Debía entregarse, debía romper el ciclo con sacrificio propio. Regresó con Dolores, quien al verla entendió sin necesidad de palabras. «Ya lo sabes», dijo acariciando el cabello de Felipe. «Todo, nuestra familia no está maldita, está atada, encadenada a algo que no pidió, pero que alimentó. ¿Y qué vas a hacer?» Inés respiró profundo. «Voy a romperlo, no sé cómo, pero no dejaré que Felipe muera. No dejaré que papá lo entregue.
Dolores sacó de un cajón un trozo de tela con un símbolo bordado a mano. Era el mismo de los antiguos dibujos, pero tachado con una cruz. La abuela decía que este sello solo funciona si quien lo porta está dispuesto a morir. No es protección, es desafío. Es decirle a eso que no tiene poder sobre ti. ¿Y si miente? Entonces ya estamos condenadas de todos modos. Esa noche Inés no durmió. Se sentó junto al lecho de Felipe, observando cómo respiraba con dificultad. Le sostuvo la mano, sintiendo su pulso débil. Cada vez que él se agitaba, murmuraba un nombre, Jacinto, como si en sus sueños estuviera hablando con el niño que vino antes, como si él lo estuviera guiando. Don Eulogio no apareció en todo el día. Nadie sabía dónde estaba. Pero Inés lo presentía cerca, preparando la última parte del ritual. Ella no tenía miedo, solo determinación. En su diario escribió, «No soy santa, no soy bruja. Soy sangre de Carmen, y esta historia termina conmigo. No importa si la tierra tiembla o si el cielo se parte. No lo tendrán, no mientras yo respire». Inés despertó de un sobresalto. No recordaba haber dormido, pero el reloj marcaba las 3:13. La casa entera parecía contenida en un suspiro. Las paredes respiraban con un ritmo extraño. Bajó descalza, siguiendo un impulso ancestral, y supo que había comenzado. Felipe no estaba en su cama. La puerta trasera estaba entreabierta, dejando entrar un aire frío que no correspondía con la estación. Inés corrió hasta el patio. Dolores la esperaba allí, temblando con el rostro pálido y las manos vacías. «Lo tomaron», dijo sin llorar. «Se lo llevaron por la fuerza, como a Jacinto, como a los otros». «¿Papá?» Él y los hombres del círculo bajaron al pozo. Inés no dudó. Tomó el chal, la medalla, el sello bordado y corrió. Dolores fue detrás. El camino hacia el establo parecía más largo, como si la tierra se resistiera a dejarla llegar. Cuando entraron, el aire estaba cargado. Un olor a hierro, humo y humedad les golpeó la cara. Las velas encendidas dibujaban sombras monstruosas en las paredes. Felipe estaba en el centro del círculo, acostado sobre una piedra cubierta con símbolos rojos. No estaba amarrado, pero no se movía. A su alrededor, 5 hombres encapuchados murmuraban en un idioma imposible. Enfrente, don Eulogio tenía el libro en alto. Su voz era firme, grave, y cada palabra parecía abrir una herida en el mundo. Hoy el linaje se consuma. Hoy el ciclo se renueva. Hoy el guardián despierta y toma lo que le pertenece. Inés avanzó sin pensar. Gritó su nombre, su apellido, su historia. Don Eulogio no la miró. Continuó con el canto. Uno de los hombres intentó detenerla, pero Dolores se interpuso, sujetándolo por la espalda con una fuerza inesperada. «Papá, basta, es tu hijo, tu sangre». El hombre alzó la vista. Sus ojos no eran los de un padre, eran de un devoto, de un fanático. «Es un honor, es necesario. Él será el puente. Tú lo enfermaste, tú abriste esa puerta». «Yo protegí a esta familia», rugió. «Lo hice por ustedes, por todo lo que tenemos». Inés se arrodilló junto a Felipe. Estaba pálido, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba lentamente. La marca en su piel brillaba con un tono carmesí. «Ya no somos tus hijas, papá. Ya no creemos en tus demonios». Don Eulogio dio un paso hacia ella con el cuchillo ceremonial en la mano. Su mirada era fuego. «No tienes idea de lo que estás interrumpiendo. Esto no es fe, es destino». Inés se puso de pie. Mostró la medalla y el sello de Carmen. Los símbolos antiguos, los verdaderos. Los que sellaban, no los que invocaban. «Yo tengo la sangre, yo soy la llave. Si alguien debe pagar, seré yo». Hubo un silencio absoluto. Los otros hombres bajaron la vista. El círculo tembló. La tierra se sacudió apenas, como si algo abajo hubiera escuchado. «Tú no entiendes», murmuró Eulogio con voz trémula. «Ya está hecho. Él fue marcado. Él fue elegido. Entonces elige de nuevo», susurró Inés. «Pero conmigo». Le arrebató el cuchillo, se cortó la palma.
La sangre cayó sobre el centro del círculo. El símbolo cambió. Se apagó. La tierra crujió como si se abriera. Felipe gritó. Dolores lo abrazó con fuerza. Una ráfaga de viento helado atravesó el establo, apagando todas las velas. En la oscuridad una voz emergió, no de alguien, de algo, profunda, antigua. La llave ha sido rota. Don Eulogio cayó de rodillas. Gritó con una mezcla de furia y desesperación. No, no puedes negarlo, no puedes romper lo pactado. Pero la voz no respondió, solo el silencio, y luego un estruendo subterráneo. El suelo se abrió en una grieta perfecta. Una luz roja brotó desde abajo y con ella un hedor insoportable. Inés empujó a Dolores y a Felipe fuera del círculo. Ella quedó dentro. El sello brilló una última vez. Su sangre lo alimentaba. Su presencia lo sostenía. Sabía que no saldría, pero era la única forma. «Llévenlo», dijo, mirando a su hermana. «Corran». Dolores asintió entre lágrimas. Felipe, débil, pero consciente, extendió la mano. «Inés», ella sonrió, «tú vas a vivir. Vas a romper esto. Vas a contar la verdad». El techo comenzó a crujir. La piedra se partió. Una lengua de fuego emergió del suelo y el círculo se cerró. El mundo temblaba. No por un temblor físico, sino por algo más profundo, más viejo que la tierra. Dolores corría arrastrando a Felipe, cuya respiración era débil pero constante. Atrás quedaba el establo, iluminado por una luz roja antinatural que salía desde el suelo como una herida abierta. Los gritos de don Eulogio se perdían entre crujidos y susurros imposibles. Inés no los siguió. Permanecía dentro del círculo, sola, con las manos aún sangrantes y la mirada fija en la grieta que se abría bajo sus pies. El símbolo había cambiado. Ya no brillaba. Ahora ardía. Sentía cómo su sangre alimentaba algo que pedía más, pero también percibía que su presencia lo contenía. Como si esa cosa, lo que fuese, no pudiera avanzar mientras ella estuviera allí, de pie, sin huir. El aire se volvió denso, espeso como aceite. Cada aliento era un esfuerzo. Inés cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela. Solo quien esté dispuesto a entregarse sin miedo podrá romper el ciclo. No era solo su vida, era todo lo que había venido antes, los pactos, los muertos, los silencios. La historia misma que se había convertido en maldición. Don Eulogio cayó al suelo, exhausto, con la mirada perdida. Las túnicas de los otros hombres ardían. Nadie hablaba, nadie se movía. El fuego subía por las paredes, y desde el centro del círculo, una figura comenzó a emerger. No tenía forma definida. Era sombra y hueso, carne y humo. Un rostro sin ojos, con la boca abierta en un gesto perpetuo. No caminaba, flotaba, y su presencia hacía vibrar la estructura entera. Era hambre, era tiempo, era deuda. Inés lo enfrentó, sin moverse, sin llorar. «No más», susurró. «No más sangre, no más niños, no más cadenas». La figura se detuvo. Por un momento, el fuego cesó. La tierra dejó de rugir. Un murmullo antiguo llenó el aire. Palabras en un idioma que no podía entender, pero que su sangre sí reconocía. Una opción, un intercambio. El sacrificio debía cumplirse. El ciclo no podía cortarse sin pago, pero podía cambiar el precio. Inés asintió. Clavó el cuchillo en el suelo. Sangre fresca sobre símbolo muerto. Una señal, un acto de voluntad. Entonces todo estalló. Una lengua de fuego brotó del círculo. El techo se partió. Las vigas cayeron. Dolores desde lejos giró justo a tiempo para ver cómo una columna de luz roja ascendía al cielo y luego el silencio. El establo colapsó. No quedó nada, ni cuerpo, ni altar, solo cenizas, solo humo. La tierra dejó de temblar. Felipe abrió los ojos. Dolores cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. La marca en su pecho había desaparecido. Su piel estaba limpia. Su voz al fin regresó.
Inés lo detuvo, ¿verdad? Dolores no pudo responder. Lloraba en silencio, sabiendo que sí, que su hermana había cumplido con algo que nadie antes se había atrevido a terminar. Horas después, el cielo empezó a aclarar. Un amanecer extraño se levantó sobre la hacienda La Concordia. Los campos, marchitos por años, ahora brillaban con un verde nuevo. Los árboles volvían a respirar. Los animales que quedaban salieron de sus escondites, y en el centro del terreno, donde antes se alzaba el establo, solo quedaba tierra negra, suave, como si hubiera sido sembrada esa misma mañana. Don Eulogio fue encontrado en los límites del agave, sin voz, sin juicio. Murmuraba palabras inconexas y abrazaba un trozo de piedra como si fuera un crucifijo. Nunca volvió a hablar, nunca volvió a caminar. Los otros hombres desaparecieron. Algunos fueron encontrados días después, vagando por los caminos rurales. Otros simplemente no volvieron. Como si el fuego no solo hubiera consumido madera, sino memorias. Dolores cuidó de Felipe durante semanas. El niño recuperó el color, la risa, la vida. Pero su mirada conservaba una tristeza que no pertenecía a su edad. Una noche, sentado bajo el olmo viejo, le preguntó: ¿Crees que Inés esté con la abuela? Dolores acarició su cabello. Creo que Inés está donde no hay más cadenas. En el diario de Inés, hallado entre los restos calcinados, quedaban escritas las últimas palabras. Yo elegí, no por culpa, no por miedo. Elegí porque amar también es decir basta, porque vivir no es repetir sino cortar, porque la sangre no debe ser promesa, solo raíz. Pasaron 3 días antes de que Dolores y Felipe abandonaran la hacienda La Concordia. No hubo despedidas, ni funerales, ni ceremonias. No quedaba nadie. El silencio era absoluto. El aire, aunque más limpio, seguía pesado, como si la tierra aún recordara lo que había sucedido. Dolores recogió pocas cosas: una fotografía antigua de Inés con Felipe en brazos, el diario intacto, la medalla de la abuela. Todo lo demás quedó atrás, cubierto por ceniza y polvo. El fuego no había alcanzado la casa, pero algo en ella se había apagado para siempre. Felipe ya no hablaba del pozo. No mencionaba los símbolos, ni los sueños, ni el nombre de Jacinto. Había en él una calma extraña, como si algo se hubiera liberado dentro de su pequeño cuerpo. Dolores no insistía. Sabía que el silencio también era una forma de sobrevivir. Tomaron un tren hacia el norte. Dolores usó su segundo apellido, falsificó documentos y se instaló en un pueblo pequeño donde nadie conocía el apellido Barragán. Allí comenzaron de nuevo. Felipe fue inscrito en la escuela local. Ella consiguió trabajo en una biblioteca. Cada noche encendía una vela por Inés, sin rezar, sin pedir nada, solo como acto de memoria. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaban. Felipe creció en silencio, con una madurez precoz, como si siempre supiera más de lo que decía. A veces despertaba sudando, pero ya no gritaba. Solo escribía. Tenía un cuaderno donde anotaba cosas que nadie le enseñó. Símbolos, frases en idiomas olvidados, fragmentos de sueños. Dolores no lo detenía. Lo observaba con miedo y amor. Sabía que la herencia no siempre se corta de raíz, pero también confiaba en que el sacrificio de Inés no había sido en vano. Una mañana recibieron una carta sin remitente. Dentro, un solo papel: el acta de defunción oficial de don Eulogio Barragán, fallecido en el manicomio de Irapuato, sin familiares declarados. La causa: paro cardíaco durante un brote psicótico. La nota clínica decía que, en sus últimos días, repetía una sola frase: la piedra no perdona, la piedra no olvida. Dolores guardó el papel sin abrir la boca. Esa misma noche quemó lo poco que quedaba de los archivos familiares. No por miedo, por justicia. El pueblo jamás supo quiénes eran en realidad. Para todos eran la señora Dolores y su sobrino, huérfanos de la guerra, discretos y buenos. Nadie preguntó demasiado. Nadie notó las noches en que Felipe dibujaba símbolos en la tierra con una ramita, ni cuando enterraba objetos pequeños en el jardín,
siempre bajo la luna llena. Un día, al cumplir 12 años, Felipe se acercó a Dolores y le preguntó: ¿crees que Inés fue castigada o fue elegida? Dolores lo miró largo rato antes de responder: fue las dos cosas, pero también fue libre. Nadie la obligó a hacer lo que hizo, y eso la convirtió en la única que pudo detenerlo. Felipe asintió con la seriedad de un adulto. Desde ese día, nunca más habló de la hacienda. Guardó el diario de su tía bajo llave, junto con el amuleto de obsidiana que ella había usado la noche del ritual. Años más tarde, cuando Felipe ya era un joven silencioso, un incendio arrasó los restos de la hacienda. No quedó ni una piedra. Algunos dijeron que fue provocado por rayos, otros por vandalismo. Nadie investigó demasiado. Era tierra olvidada, propiedad de nadie. Dolores se enteró por el periódico. Al ver la noticia, no lloró. Solo cerró los ojos, murmuró el nombre de Inés una vez más, y dejó que el silencio volviera a abrazar su nueva vida. Esa noche, Felipe encendió una vela en el jardín, la colocó sobre la tierra recién removida y escribió en su cuaderno: ella rompió el ciclo. Ahora me toca a mí vigilar que nunca se repita. Era 1964 y las campanas de la iglesia del convento de Santa María del Silencio repicaban al amanecer. Una mujer joven, con el rostro cubierto por un velo negro y los ojos apagados, se presentó ante la Madre Superiora con una sola petición: entregar un objeto para ser guardado en los archivos más antiguos. El diario estaba envuelto en lino blanco, bordado con las iniciales IB. La madre lo aceptó sin hacer preguntas. No era la primera vez que alguien dejaba allí secretos. El convento era uno de esos lugares donde la historia se enterraba sin juicio, donde lo inexplicable se resguardaba entre muros de piedra y oración. Inés Barragán no regresó jamás. Días después, un acta informal fue registrada por una monja anciana en los libros del convento. La hija de la Casa del Pozo ha entregado su palabra, que el silencio proteja su nombre. Ninguna otra mención quedó en los registros oficiales. Su nombre desapareció de censos, de libros notariales, de bautismos, como si nunca hubiera existido. Los años siguientes fueron testigos del declive absoluto de la familia Barragán. Las tierras fueron vendidas por el gobierno a bajo precio. Los archivos notariales contenían documentos sin firmar, propiedades en disputa y herencias interrumpidas. La línea familiar se disolvió en sombras, hasta extinguirse en papeles sin peso. En el convento el diario permaneció guardado en un arcón de hierro, junto con otros documentos olvidados. Cartas sin remitente, crucifijos torcidos, amuletos sin explicación. Allí durmió durante casi 60 años, hasta que un joven investigador llamado Héctor Zamudio, por azar o destino, encontró la referencia en un catálogo mal clasificado. Fue así como, en 2023, la historia volvió a abrirse. Cuando Héctor leyó por primera vez la caligrafía temblorosa de Inés, supo que aquello no era ficción. Cada palabra pesaba, cada frase dejaba cicatrices. El diario no solo narraba sucesos, era una advertencia, una confesión, un mapa hacia algo que nadie debería buscar. Inés había escrito con claridad, con miedo, pero también con firmeza. En sus últimas entradas, la voz ya no temblaba. Era precisa, decidida. Hablaba de la necesidad de romper el legado, del sacrificio voluntario, de la elección consciente. No heredamos solo bienes, heredamos silencios, y algunos silencios son tan profundos como pozos. En una página final, escrita con tinta roja, una sola frase cruzaba el papel como un eco que aún dolía. Si alguien encuentra esto, no intente repetirlo. No hay regreso para quien abre lo que debe dormir. Héctor cerró el diario con manos sudorosas. No era religioso, pero se persignó. Desde que había empezado su investigación sobre las familias desaparecidas del Bajío, jamás había encontrado un documento tan claro, tan cruel y tan humano. Regresó a la hacienda La Concordia, o lo que quedaba de ella. La tierra estaba cubierta de hierba espesa. Nada quedaba del establo, del altar ni del pozo.
pero al llegar al centro del terreno, sintió algo distinto en el aire, como si una parte del pasado aún latiera allí, bajo tierra. No cavó, no tocó nada, solo dejó una flor blanca y volvió al coche en silencio. En su libreta de campo escribió una sola nota. Hay historias que no deben ser contadas. Esta no es una de ellas. Esta debe ser leída para que nadie la repita. De regreso a su despacho, envió un correo al Archivo Central del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Solicitó clasificar el diario bajo protección especial. No reveló la ubicación exacta. No mencionó el símbolo. Solo adjuntó una advertencia breve. Contiene conocimiento peligroso de origen desconocido. No debe ser manipulado por personal no autorizado. Guardó una copia digital. Cerró la computadora. Se recostó en el sofá y encendió una vela, sin saber muy bien por qué. Y mientras la cera derretida goteaba lentamente, Héctor sintió que el aire del cuarto cambiaba. No bruscamente, no con estruendo, solo una variación leve en la temperatura. Un susurro sutil que parecía rozarle el oído. Gracias por escucharme. El regreso a Guanajuato se sintió más largo de lo habitual para Héctor Zamudio. El peso del diario de Inés Barragán en su mochila era más que físico. Era la sensación de haber cruzado una frontera invisible, de haber despertado fuerzas dormidas al leer palabras que no estaban destinadas a ojos modernos. Aunque trataba de convencerse de que todo era solo historia, la atmósfera de su entorno había cambiado desde la primera página. Los sueños se llenaron de figuras borrosas, de pozos que no tenían fondo, de voces de mujeres que susurraban en dialectos que nunca había escuchado. Días después de su regreso, comenzaron los pequeños incidentes, objetos movidos del lugar, puertas que crujían a la misma hora cada noche. El reloj de su sala, viejo pero confiable, comenzó a marcar las 3:13 cada madrugada antes de detenerse. Al principio, creyó que era su gestión. Luego, que era el cansancio de tanto trabajo y lectura. Pero el miedo, lento y persistente, se instaló bajo su piel. Intentó buscar explicaciones lógicas, la presión, el insomnio, el estrés del doctorado. Pero no podía negar que el diario había dejado una marca en él, algo que no estaba seguro de cómo ni cuándo había entrado. Cada vez que intentaba dejar de pensar en la historia de la familia Barragán, sentía la mirada de Inés desde la última página, pidiéndole que no olvidara. Una noche, mientras preparaba notas para una conferencia, escuchó un golpe suave en la ventana. Al asomarse, no vio nada. Pero sobre el escritorio, entre los apuntes, apareció una hoja suelta. No recordaba haberla impreso. Reconoció la caligrafía de Inés, pero el mensaje era diferente a todo lo que había leído en el diario. El que conoce la verdad tiene la obligación de vigilar. Si el silencio se rompe, la historia se repetirá. Desde entonces los sueños se hicieron más intensos. Caminaba en la hacienda La Concordia, entre campos secos y paredes derrumbadas. Oía el eco de campanas, el llanto de un niño y el susurro de una mujer vieja. Protege la raíz, cierra la puerta. Siempre despertaba al borde del llanto, con el corazón acelerado. Durante el día el peso de la historia se convertía en una necesidad de hablar, de compartir lo que había encontrado. Pero cada vez que lo intentaba, la voz se le apagaba. Sentía el impulso de proteger, no de difundir. Algo le decía que la historia de los Barragán era advertencia, no espectáculo. Una tarde, mientras revisaba la copia digital del diario, la pantalla se oscureció repentinamente. Apareció un mensaje breve y aterrador. ¿Eres tú el siguiente guardián? Héctor se apartó de la computadora, apagó la máquina y salió de casa. Caminó por las calles del centro, buscando entre el bullicio una respuesta, una señal de que nada había cruzado realmente la frontera de la ficción. Pero al volver, encontró la casa en silencio. El diario físico seguía en la estantería, pero por primera vez dudó en abrirlo de nuevo. Esa noche se sentó frente a la cámara de su computadora, decidido a grabar un mensaje. No era un informe académico, ni un reporte para sus colegas.
Era una advertencia. Si llegaste hasta aquí es porque buscas respuestas que otros temen encontrar. Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal para conocer más historias como esta, que van más allá de lo que la historia oficial se atreve a contar. Así, juntos, protegemos la memoria y evitamos que los errores del pasado se repitan. Respiró hondo. Continuó con voz baja, casi temblorosa. La familia Barragán no fue la única con secretos. Lo que sucedió en Guanajuato puede estar ocurriendo en otros lugares, en otras casas, en otros nombres. Si alguna vez encuentras un diario antiguo, una advertencia, un símbolo que no entiendes, respeta el silencio. Escucha antes de juzgar, y nunca creas que puedes controlar lo que duerme bajo la tierra. Cerró la grabación, sintió alivio, pero también miedo. Como si al compartir la historia, una parte de la maldición hubiera cambiado de dueño. Se levantó, apagó la luz y fue a dormir. Por primera vez en semanas, soñó con un campo verde, limpio, sin pozos, y en el horizonte, la silueta de Inés caminando hacia la luz, libre al fin de todo pacto. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte la siguiente. Y si quieres descubrir otro relato aún más oscuro y perturbador, haz clic en el video que ves en pantalla para continuar explorando los secretos que la historia quiere ocultar.